en plenas campañas para el plebiscito, estamos mirando contenidos, viendo cómo se acorta la brecha y por supuesto mirando con mucha atención cuáles son los contenidos que se están discutiendo, cuáles son los puntos que hacen que uno eventualmente se pueda inclinar por una u otra opción. Vamos a estar conversando en esta oportunidad con una persona muy cercana a nosotros, ella fue panelista también de nuestro programa Agenda Constitucional, está en una especie de veda porque fue parte del Comité Técnico de Admisibilidad del proceso constitucional que está en curso, por lo que ahora, ya habiendo terminado el proceso, puede volver con nosotros a dar una mirada, bueno, tanto del balance como fue, de lo que estamos y lo que viene. Estamos junto a Marisol Peña, bueno, además de miembro del Comité Técnico de Admisibilidad, directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está, Marisol? Bienvenida de vuelta. Hola Bárbara, muy contenta de estar nuevamente contigo y por supuesto con todas las personas que siguen a EMOL TV. Bueno, cuéntenos un poquito brevemente cómo fue el paso. Finalmente, en el caso de ustedes, no fueron convocados, cosa que, bueno, para algunos una buena noticia. Puede haber sido más entretenido si hubiera llegado, eso sí, quizás. A ver, yo diría que es de todas maneras una buena noticia para la democracia y para Chile. El Comité Técnico de Admisibilidad era un órgano inédito en los procesos constituyentes porque normalmente el control, tanto material como procedimental, de los procedimientos de reforma constitucional se le encomienda a las Cortes o tribunales constitucionales durante este tipo de procesos. Pero aquí se quiso constituir un órgano distinto de 14 expertos, de integración paritaria, designados por ambas ramas del Congreso. A diferencia de la comisión experta, nosotros tuvimos que pasar por la ratificación no solo de la Cámara de Diputados, sino también del Senado. Y lo que vimos, especialmente a través de nuestro acompañamiento de lo que fue el proceso constitucional, asistiendo a todas las sesiones plenarias del mismo, fue que efectivamente no se dedujeron reclamaciones, pese a los argumentos que allí se vertieron que podrían haber hecho pensar de que había algunos elementos que para algunos sectores implicaban infracción a las bases del artículo 154 de la Carta Fundamental. Ello no ocurrió. Por lo tanto, una de las garantías que da este proceso y la propuesta en la cual se ha materializado es que esos principios, esos valores que por un lado reflejan el equilibrio entre la tradición chilena en un sentido y por otro la apertura a nuevas realidades que el país debe abordar, eh, no fueron transgredidas y eso sin duda es motivo de tranquilidad para todos. ¿En algún momento hubo una tentación por parte de los críticos del texto de decir que en realidad sí se habían sobrepasado algunos bordes? Lo que pasa es que rápidamente fueron acallados diciendo, bueno, si hubiera sido así, ¿por qué no fueron al comité técnico? Porque eso no ocurrió, no hubo ni una solicitud. Y ahí se dejaron de hacer esa crítica. La verdad es que, como decía, mientras varios de nosotros, integrantes del Comité Técnico de Admisibilidad, estábamos presentes en los debates del Consejo Constitucional, de su plenario, podíamos detectar un nivel de argumentación que, por ejemplo, concretamente, hacía pensar que se podía llevar una reclamación ante este árbitro constitucional respecto de la base relativa al Estado social y democrático que dentro del artículo 154 es un principio, ¿verdad?, que apunta fundamentalmente a una mayor atención a los derechos sociales de las personas con participación de instituciones públicas y privadas y con sujeción al principio de responsabilidad fiscal. Muchas veces escuchamos en esos debates, es que este es un Estado social de derecho sin cuerpo, es teórico, no se plasma verdaderamente en los derechos sociales. Sin embargo, nosotros íbamos viendo a la vez la discusión que se producía en materia de derechos sociales, la consagración del derecho al trabajo decente, la obligación que tiene el Estado de conciliar la vida laboral con la vida familiar. Entonces, la verdad es que ese argumento, creo yo, iba cayendo por su propio peso en la medida que se iba avanzando en la aprobación del articulado de la Carta Fundamental. Y como siempre, Bárbara, hay personas a las que no les va a gustar cómo quedó plasmada la norma y hubieran querido otro tipo de redacción. Pero a mí me da mucha tranquilidad como exárbitro constitucional de que las 12 bases fueron respetadas. Ahora pasando al contenido, y usted, además de haber tenido esa posibilidad de ser un testigo privilegiado, porque estaba ahí mismo y estuvo y fue parte de las comisiones y lo pudo presenciar,
¿Qué le parece en temas de contenido? Partamos con esa, que es justamente una de las críticas más fuertes desde el oficialismo, que este, entre comillas, sería un Estado social y democrático de derecho de papel. Es una de las críticas más fuertes que le hacen. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué tan así es efectivamente o no? A ver, en primer lugar hay que decirles a todos quienes nos escuchan que la fórmula constitucional del Estado Social de Derecho, como se ha dicho muchas veces, es una fórmula que se incorpora a las constituciones con posterioridad al término de la Segunda Guerra Mundial, es recogida en la Constitución alemana del 49 en forma muy escueta, porque la Constitución alemana casi no regula los derechos sociales. Sin embargo, eso es porque el Estado Social de Derecho supone dos cosas. En primer lugar, un mandato al legislador para que vaya plasmando al principio las políticas públicas concretas que vaya desarrollando el Estado. Y en segundo lugar, un mandato a los jueces para que la resolución de los asuntos concretos que se someten a su conocimiento tenga en cuenta esta mirada que en el fondo supone que el Estado no solo se preocupa por fomentar la libertad de las personas, sino que también la igualdad de oportunidad. Entonces, esto que comienza con la Constitución alemana del 49, lo recoge la Constitución española del 78 y luego varias de las constituciones latinoamericanas posteriores a la del Brasil del año 88, ha sido hasta el momento un importante parámetro interpretativo, sin que la Constitución haya agotado en el catálogo de derechos sociales la totalidad de la regulación de cada uno de ellos, ha permitido, y yo lo he estudiado y lo puedo afirmar con certeza, a los tribunales constitucionales justamente dar solución a los casos concretos, ir inspirando políticas públicas que el legislador o le permitan al legislador traducir el Estado social de derecho en la práctica. Critican, entre otras cosas, o la razón que dicen por la que esto sería, entre comillas, de papel, es que al haber establecido temas o al haber establecido, por ejemplo, ellos lo dicen como constitucionalización del sistema AFP o de las ISAPRES, desde la otra vereda dicen que en realidad lo que se resguarda es el derecho de elegir, porque no cuál sistema tiene que existir o no. ¿Eso podría impedir o limitar el Estado Social y Democrático de Derecho? Si tú me permites, lo quiero graficar con un ejemplo que nos llega muy directamente a todos los chilenos, que es el derecho a la salud. La propuesta de nueva constitución garantiza a todas las personas o les asegura el derecho a una salud integral. Y eso se va a cumplir básicamente por primera vez en la historia constitucional chilena a través de un sistema de salud universal. ¿Qué significa un sistema de salud universal? Un sistema que va a proveer del mismo tipo de prestaciones a todos. Ahora bien, las prestaciones podrán otorgarse por el Estado, es decir, por entidades públicas, digamos por el Hospital San José o por el Hospital José Joaquín Aguirre, o bien por instituciones privadas que son las clínicas, la Clínica Cordillera, la Clínica Alemana. Y es en ese contexto donde el Estado Social de Derecho que nos asegura un mismo piso a todos independientemente de nuestro nivel de ingreso, de nuestras condiciones concretas, ahí cobra sentido la elección, porque la libertad de elegir entre un sistema público y privado hoy no tiene mayor sentido cuando existen diferencias abismales, diría yo, entre el sistema de salud pública y el privado. En cambio, en la medida que la propuesta garantiza un sistema de salud universal, sí tiene sentido elegir, porque las alternativas son equivalentes. Entonces, si a mí me dicen que eso no es materializar una mayor igualdad de oportunidades a través de la fórmula del Estado Social y Democrático de Derecho, difícilmente creo que se puede encontrar un mejor ejemplo. Otro de los temas que se ha puesto sobre la mesa y se ha discutido con más fuerza tiene que ver con los derechos de las mujeres, pero específicamente la despenalización del aborto en tres causales. Ayer, tanto así que se había generado una polémica por dictos de la presidenta Bachelet. Ella afirma que corre peligro, eventualmente, si se aprueba este texto, podría ser declarada inconstitucional. ¿Qué le parece a usted? A ver, yo lo he dicho ya públicamente, lo he escrito en algún medio de comunicación, quiero decirlo en forma enfática, no corre peligro la ley de despenalización del aborto en las tres causales excepcionales que se recogieron en el año 2018. ¿Y por qué? Porque se puede razonar a la luz del derecho internacional de los derechos humanos que es imposible para las mujeres a quienes se abrió esa posibilidad. Yo no creo en que exista un derecho al aborto, entre paréntesis, pero se abrió una posibilidad concreta a las mujeres chilenas entre causales excepcionales.
Y quiero explicar la razón, y por eso me llama mucho con el respeto que me merece los dichos de la expresidenta Bachelet, porque cuando ella envió el mensaje del proyecto de ley de aborto en test causales, ella lo fundamentó en el derecho a la salud y dijo que era preferible regular estas situaciones extremas, peligro para la vida de la madre, inviabilidad del feto y violación para evitar que existieran abortos clandestinos que pusieran en peligro la salud de las mujeres chilenas. Luego un sistema regulado de alguna manera iba a permitir abordar mejor un sistema de salud pública. Pues bien, cuando la ley de aborto en tres causales se funda en el derecho a la salud, tenemos que entender que el derecho a la salud es uno de los derechos sociales más clásicos que garantiza el derecho internacional de los derechos humanos. Y consecuentemente, se le aplica uno de los principios vertebrales de ese derecho internacional de los derechos humanos, que es el principio de progresividad o no regresión. ¿Qué significa esto? Que cuando un derecho social ha alcanzado en el ordenamiento jurídico interno un determinado nivel de protección, no puede posteriormente el ordenamiento jurídico retroceder respecto de las personas beneficiadas en ese nivel de protección. Luego, si la expresidenta Bachelet vuelve a mirar su mensaje presidencial del año 2017, va a poder comprobar que esto es así. Y esto es sostenible ante cualquier tribunal internacional de derechos humanos, que sería el primero en decir que una política destinada a despenalizar la ley de aborto entre causales, con la cual, como tú recordarás, yo no estuve de acuerdo en el Tribunal Constitucional, pero tengo que reconocer cómo evoluciona el derecho. Entonces, hoy día es, a mi juicio, imposible derogarla sin que se nos vengan encima las jurisdicciones internacionales de derechos humanos por vulneración de la progresividad en materia de derecho a la salud. Este es un argumento más novedoso, porque en general cuando se defiende o se dice que no se podría retroceder es porque ya vivimos esta historia en el pasado, ya se recurrió al Tribunal Constitucional con una reacción muy parecida, y pese a que ahora dicen que hay un artículo que dice que todos los niños de menores de 18 años van a ser niños, bueno, eso está en la Convención de Derechos Humanos del Niño. Entonces, claramente no hay nada nuevo por lo que uno pudiera esperar que tuviera un destino distinto si se vuelve a judicializar o ir al Tribunal Constitucional. Claro, pero lo que dice usted es distinto y está más o menos por sobre esto. Bueno, yo siempre trato de entregar argumentos que van más allá de lo que se dice o de lo que se piensa sobre la base del sentido común. Claro, si a mí me dicen, efectivamente, yo escuché a un consejero republicano decir que si se aprobaba la norma de que la ley protege la vida de quien está por nacer, yo no puedo mentirle a la gente. Un consejero dijo que se caía la ley de aborto entre causales, pero yo estoy segura, segura, y podría preguntarle a ese consejero republicano, justamente, ¿usted leyó primero el proyecto de ley de aborto en causales para constatar que se fundaba en el derecho a la salud? Bueno, eso nos remite al derecho internacional de los derechos humanos y por lo tanto se le aplica la no regresividad. Entonces, es un argumento distinto, pero es un argumento que lo suspendía cualquier, como decía, Corte Internacional de Derechos Humanos. Ahora, respecto del argumento que la primera vez le escuché a la presidenta de la comisión experta, Verónica Undurraga, de que casi era peor la norma de que la ley protege la vida de quien está por nacer, la norma que define al interés superior del niño, entendiendo por niño a toda persona menor de 18 años de edad. Pero el problema, Bárbara, es que las normas de la propuesta constitucional o de los tratados de derechos humanos, como la Convención de Derechos del Niño, se citan parcialmente. Y cuando uno lee toda la Convención de Derechos del Niño, hay una norma en la misma convención suscrita por Chile, que es tratado vigente en Chile, que dice los estados deberán procurar todas las medidas para proteger a los niños. ¿Y quiénes son los niños? Los menores de 18 años de edad. Entonces, claro, resulta que ahí se van a topar dos tratados internacionales. Por un lado, se podría topar la Convención de los Derechos del Niño en la medida que entendamos que la persona concebida y no nacida es un niño menor de 18 años de edad, con el derecho de las mujeres que ya adquirieron, digámoslo así, en el estatus del ordenamiento jurídico chileno una posibilidad cierta para que en casos muy excepcionales puedan practicarse un aborto debidamente regulado. Ahora, esto ha sido de los temas más polémicos, pero en el caso suyo, al mirar el texto con detención, ¿cuáles son las cosas que le parecen
que reflejan los mayores avances y por el contrario, las cosas que le preocupan o que no le A gustaron. ver, yo creo que probablemente, como he seguido los programas de MOL TV y las entrevistas que ustedes hacen, yo creo que existe bastante coincidencia en que la columna vertebral de la propuesta de nueva constitución es el nuevo sistema electoral y de partidos políticos. ¿Por qué? Porque Chile, y yo creo que no hay dos voces distintas en esta materia, sufre una crisis de gobernabilidad y una crisis de los consensos. Y eso se produce o se evidencia particularmente después de la reforma a la ley electoral del año 2015, que favorece una excesiva fragmentación de partidos políticos. Hoy día tenemos 22 operando legalmente, todos los cuales están en una carrera por obtener a lo menos un escaño parlamentario. Y entonces lo que produce eso, Bárbara, es que los partidos más pequeños suscriben pactos electorales, no alianzas políticas, porque no necesariamente coinciden en los principios con los partidos más grandes, sino que simplemente agachan la cabeza y aceptan ir con ellos con el objeto de obtener a lo menos un asiento en la Cámara de Diputados o en el Senado. En consecuencia, a mi juicio, una reforma vertebral es la del sistema electoral, que está compuesta por un lado por el redistritaje, esto es, se le encomienda a la ley electoral rebajar el número de distritos y eso se hace rebajando la cantidad de escaños, digamos, o de candidatos más bien que cada partido o pacto electoral presenta, de 3 a 8 en los distintos distritos electorales a una cantidad que va de 2 a 6. La otra vez conversaba con una radio regional de Osorno y me preguntaban, ¿cómo nos favorece eso a las regiones? Mucho más, porque quiere decir que al tener menos candidatos, esos candidatos van a tener que tener mayor apoyo de su respectivo distrito y circunscripción senatorial y por lo tanto eso los obliga a estar más cerca de las personas, a representar los intereses de cada región. Lo segundo es el umbral mínimo electoral. No podrán llegar a obtener escaños parlamentarios aquellos miembros de partidos políticos que obtengan menos del 5%, que es el umbral mínimo electoral en la respectiva elección, que en un principio, mientras se ajusta el sistema, va a ser solo del 4%. Y el otro tema muy importante que me parece es la rebaja del número de escaños en la Cámara de Diputados, de 155 a 138. No me preguntes si 138 es un buen número porque soy abogado y no soy ingeniero ni matemático, pero creo que cualquier número que apunte a una cantidad de comisiones, yo suelo ir a las comisiones de las cámaras a exponer cuando me invitan, tienen normalmente 11 o 12 diputados, de los cuales normalmente están asistentes 6 o 7 con suerte, al menos cuando a mí me ha tocado ir. Entonces, ¿por qué no pensamos en un modelo de organización parlamentaria más racional donde los acuerdos sean más fáciles de obtener? Ahora, nos queda poquito tiempo. Algunos aspectos que al menos enumere o mencione, que le preocupan o que no le gustaron, ¿cómo quedaron? Bueno, a mí no me gusta mucho porque no me lo logro imaginar con el respeto que me merece, digamos, la propuesta, porque sé que fue bien trabajado. No me gusta mucho la propuesta en torno al Poder Judicial, con 3 órganos a cargo del gobierno judicial. Lo dije y lo he escrito también. Soy más partidaria de un Consejo Superior de la Magistratura que existe en otros países bien regulados. No me logro imaginar cómo 3 órganos autónomos van a funcionar debidamente coordinados para el régimen disciplinario, para la formación de los jueces y para el nombramiento de magistrados. Es uno de los aspectos que me preocupan. Y por otro lado, sé que ha sido muy complejo y en lo último que te digo, el tema de la extensión del pago de contribuciones de bienes raíces. A mí en principio no me gusta que se constitucionalice los tributos específicos en la Constitución, pero lo entiendo porque el inciso segundo de esa norma, que se refiere al derecho a la vivienda adecuada, tiende en un esquema de Estado social de derecho a que la mayor cantidad de gente sea propietaria de su vivienda. Y ahí sí que se entiende la exención del pago de contribuciones, porque cuando una persona accede a la vivienda propia, tener además que pagar contribuciones cuando muchas veces está instalado ahí. Además, el negocio familiar, tienen un pequeño almacén que lo instalaron en el garaje de la casa, ahí me hace sentido.
creo que que no es una norma dice que que en el deba fondo, si permanecer. alguien no puede pagar las contribuciones, eso podría vulnerar el derecho a la vivienda, así que pudiera perderla por ese no pago, además. Pero una última cosa muy, muy, muy breve, ¿cómo has visto las campañas? ¿Se ha acusado de lado y lado fake news, o que no se entregan contenidos, o que se Bueno, engaña, que se citan la verdad artículos es o que no? yo hace mucho tiempo dejé de hacer mis análisis, no en base a las encuestas, porque yo creo que lo que ocurrió en septiembre del año pasado, el 4 de septiembre, cuando se rechazó la propuesta de la Convención Constitucional, que la analizamos todo el año estrictamente contigo, yo creo que nos da una pista de que las encuestas no siempre tienen la razón. Y quiero decir que yo creo en el ciudadano chileno. Y creo en el ciudadano chileno enfrentado al secreto de la urna, y eso es lo que a mi juicio ha ido estrechando la diferencia entre las opciones en contra y a favor. Porque el ciudadano chileno, que tiene mucho sentido común, se ha dado cuenta que hay muchos mitos, pero más bien el ciudadano siempre prefiere la realidad. Muchísimas gracias, Marisol, por conversar con nosotros. Qué gusto tenerla de vuelta. Vamos a ver, conversemos más adelante qué pasa, porque pase lo que pase, gane o pierda, o gane a favor o en contra, vamos a tener algunas reformas probablemente, ya sea para implementarla o para hacernos cargo de algunos problemas que arrastramos. Cuando quieras, un gusto, que tengan muy buen día todos. Igualmente, lo dejamos invitado a seguir este y otros temas con nosotros aquí en emol.com.